bienvenidos a Mi Maldito Diario. Hola, soy Marce y hoy estoy sola en el estudio. Llevaba ya algún tiempo como que escribiendo una mini biografía de quién soy yo. ¿Por qué hago esto? Porque a mí me ha tocado escuchar historias de otras personas que me han inspirado y creo que el escribir siempre ha sido una parte tan importante en mi vida que estoy retomando y me ha ayudado a sanar. Y escribir esta, pues, mini biografía para yo seguir conociéndome y que ustedes, pues, también me conozcan y parte como un poco de mi historia, porque, pues, a esto venimos, a esta vida. Yo siento que a esta vida venimos a conectar, a compartir experiencias. Entonces es un episodio, es el primer episodio aquí en el estudio en el que estoy pues yo grabando sola. Me siento un poco vulnerable, como que siempre estoy con Memo o pues con invitados. Entonces pues el estar aquí en el estudio con literal lo que escribí que me llevó a algo de tiempo, ¿no? Porque son demasiadas cosas, entonces pues obviamente es un resumen. Y bueno, me gustaría empezar desde mi infancia. Entonces voy a ir como que leyendo un poco de lo que escribí y dando como me voy sintiendo, como decirles cómo me voy sintiendo. Bueno, pues vamos a empezar. Llevo bastante tiempo haciendo una pequeña mini biografía. No tan mini, porque tengo 43. Desde mi alma, mi ser, de lo que he aprendido a lo largo de mis 43 años, de los recuerdos que tengo y de lo que me pasa por la mente y mis recuerdos. Vamos a empezar. Soy la mayor de 3. Somos 3 hermanos. Siempre he tenido una relación muy bonita con ellos. Tengo una hermana que es la menor, mi hermano que es el sándwich y yo la más grande, ¿no? La primogénita. Tengo un recuerdo de mi infancia súper bonita. Siempre hemos sido una familia muy unida. Siempre hemos sido familia muégano. Nunca fuimos una familia de mucho dinero. Pero sin embargo siempre tuve una infancia privilegiada. Mis papás siempre nos dieron lo mejor que estuvo en sus manos. Amor, educación, conocimiento, aprendizajes, experiencias. Nadie te enseña cómo ser buenos padres, pero ustedes definitivamente lo lograron y les puedo decir que sacaron una maestría. A lo largo de los años he formado diferentes lazos con mis hermanos. Hubo una época en mi vida en la que me llevaba más con mi hermano y otras más con mi hermana, pero siempre hemos sido hermanos presentes. Pasamos como familia épocas muy bonitas. Mis recuerdos más hermosos son en Cuernavaca. Mi abuelo materno, Lele, siempre tuvo el sueño de construir una casa en Cuernavaca para la familia y hubo una época en la que fuimos muchos años, tanto a mis primos como a mis hermanos, mis papás, mis tíos y mis abuelos. Esta época de mi infancia yo la recuerdo con mucho cariño y cuando empecé a escribir de esto, porque siempre que escribo como que pues se vienen a mi mente imágenes y pues obviamente nostalgia, ¿no? Pues de esta infancia que tuvimos, la verdad es que es súper bonita porque mi abuelo construyó esta casa con mucho amor y disfrutábamos mucho, todos los primos nos juntábamos. Siempre como que nos divertíamos muchísimo. Nuestros papás nos obligaban muchas veces, los domingos me acuerdo que a ir a misa. Entonces eran cosas que no nos gustaban hacer, pero que ahora agradezco, ¿no? Como que pues toda esta educación que nos dieron en cuanto a todo, ¿no? Puedo hablar hasta por la religión, ¿no? Mi familia siempre ha sido como muy, muy católica.
Yo me considero una persona católica, más no practicante. Entonces, pues bueno, pasamos como familia épocas muy bonitas. Qué hermosa infancia tuvimos. Son recuerdos que nunca voy a olvidar. Nos hizo más cercanos, más creativos. Les hacíamos obras de teatro a nuestros papás y les cobrábamos para entrar a la función. Íbamos al centro a comprar dulces para las funciones. Ustedes como papás nos compraban los dulces y luego les cobrábamos para entrar y les cobrábamos los dulces. Éramos unos niños disfrutando de una infancia hermosa. Me acuerdo mucho que aquí como que empezó a despertar como... Ay, ya me dio calor. Mi parte como un poquito creativa, ¿no? Porque mi familia siempre ha sido muy, muy creativa. Y recuerdo mucho que cuando nos juntábamos aquí en Cuernavaca, justo eso, mis primos ahorita son como productores de cine y así. Entonces, como que ahora empiezo a conectar los puntos y digo, ok, aquí empezó todo. Empezamos pues a hacer obras de teatro mis hermanos. Y entonces justo eso, me acuerdo que íbamos al centro de Cuernavaca a comprar dulces y en las noches pues ya creábamos la función para nuestros papás y mis tíos. Y pues ellos lo hacían con todo el amor del mundo. Nosotros estábamos súper chavitos y siempre les cobrábamos la entrada para que entraran a vernos. Porque nosotros estábamos creando estas obras de teatro o luego hacíamos hasta coreografías con bailes. Y eran cosas que yo tenía como que bloqueadas y ahorita que empecé a escribir, toda esta parte como que se me empezó a desbloquear y nos damos mucha ternura de esta etapa. Íbamos casi todos los fines de semana, andábamos en bici, nuestros papás nos obligaban a ir a la iglesia, pero sabíamos que después de cumplir con ir a misa podríamos llegar a nadar. Mi papá siempre fue súper niñero. Y siempre ha sido una de las personas más divertidas. Sí, papá, aunque no lo creas. Siempre ha sido una de las personas más divertidas y creativas que yo he conocido. Siempre nos inventabas juegos y nos encantaba que llegara el fin de semana para ir a jugar juegos tan sencillos como la guerra de los limones. Este es del que más me acuerdo porque yo siempre de chiquita mi mamá me decía, siempre fuiste como marimacha, como me decía, es que tú eras como marota, así que me dice. Entonces, me encantaba a mí andar en patineta, me encantaba andar en bici, siempre estaba con mis primos, jugaba. Entonces, teníamos este juego que se llamaba La Guerra de los Limones, que literal la casa de Cuernavaca era una casa gigante, en donde había muchísimo jardín, era una casa como que hacia arriba, y entonces había bungalows, y en los bungalows pues vivía cada familia, ¿no? Estaba como son de parte de mi mamá, son 3 hermanas, entonces estaba la casa de la más chica, mi mamá, la de en medio, y mi tía la mayor, ¿no? Y el juego constaba de ir a recoger limones, o sea, estábamos mis hermanos, yo y mis primos, íbamos a recoger limones porque había muchísimos árboles limoneros y entonces íbamos, los recolectábamos y ¿saben qué hacíamos? Pues nos los aventábamos lo más fuerte que pudiéramos, los unos a los otros. Entonces nos teníamos que esconder. Y el chiste era pues que no nos lastimáramos con los limones, pero sí llegamos, era como jugar gocha, pero con los limones, porque en ese entonces también estaba como muy de moda el ir al gocha y sobre todo en esta zona de Morelos había como que muchos lugares, entonces bueno, a nosotros se nos hacía fácil hacer este juego. Y entonces hacíamos como que teníamos como que nuestros grupitos, ¿no? A veces me llevaba yo con mi primo el mayor, luego con mi primo el menor, con mis hermanos, y siempre nos peleábamos por estar con mi primo el más grande, porque siempre era el que ganaba y el más creativo. Pasamos la etapa de Cuernavaca, la verdad es que fue desde una infancia y adolescencia, nada más que Cuernavaca, cuando éramos adolescentes, la disfrutábamos de diferente manera. Pasó de ser de la casa de fines de semana familiar a la casa de fines de semana con amigos
y novios, íbamos al súper, lo primero que comprábamos era alcohol, obviamente, alcohol, comida, y la pasábamos súper bien. Fue una etapa de muchas risas, bailes, música y descubrimiento como persona. Mi abuela materna, vaya personaje. Mi abuela materna, Lela. ¿Cómo empezar a describir a mi abuela? La palabra que me viene a la mente es matriarcado. Mi abuela siempre fue de ese personaje fuerte, duro, sabio, de creencias firmes. Una cabrona. Creo que en mi vida, mi abuela es la persona con más sabiduría, aunque muchas veces le costaba mucho trabajo ablandarse. Siempre fue la definición de tough love. Y mostrar su lado frágil sucedió contadas veces. Mi mamá y mis tías me cuentan mucho yo les pregunto, ¿cómo era Lela como mamá, ¿no? Y ellas pues recuerdan a una mamá dura, a una mamá siempre presente, pero nunca fue una abuela como que muy apapachadora, y eso nos tocó a nosotros como nietos. Obviamente yo recuerdo a mi abuela también con mucho cariño, pero fueron tan diferentes mis abuelos maternos y mis abuelos paternos. Ahorita ya todos mis abuelos fallecieron. Mi abuela Lela, ella vivió 95 años y siempre fue una, pues sí puedo decir una chingona. O sea, nos contaba unas historias. Su papá fue muy amigo de Porfirio Díaz, entonces viene como que de esa parte de familia de como que con una cultura muy, muy chingona, ¿no? Y súper, o sea, mis abuelos por parte de mi mamá siempre fueron súper estudiosos, súper cultos. A mis papás siempre los tenían, a mi mamá siempre la tenían estudiando el acordeón, a mis tías. Mi mamá era como que tenía una infancia muy estructurada, de que salía de estudiar la carrera, porque ella estudió secretaria, como que en ese entonces las mamás eran como que secretarias, como que era un como que empleo que estaba muy en auge. Mi mamá trabajó muchos años en el Banco de México. No recuerdo, como decía, no recuerdo que haya sido una abuela apapachadora, siempre amorosa a su modo. Le tocó vivir una infancia muy dura. Su mamá murió cuando ella era apenas una niña. Y su papá, mi bisabuelo, se volvió a casar. Su madrastra la trataba súper mal, la encerraba, le pegaba, la hacía menos. Y creo que eso a ella la afectó demasiado. Y fue por eso que siempre creció con este caparazón difícil de descifrar, de hacernos saber lo que sentía o lo que pasaba por su cabeza. Siempre estuvo como con este caparazón, y era muy difícil como que llegar a ella y lo que sentía. Siempre tenía los mejores consejos, eso sí, pero no la mejor manera de decirlos. Siempre fue una mujer franca y sin pelos en la lengua. Muchas veces no nos gustaba cómo decía las cosas, pero ahora regreso en el tiempo y sí digo, ¿qué razón tenía mi abuela? Y los consejos que me daba yo en ese entonces, pues obviamente no me gustaban nada. Pero ahora digo, vaya, en serio, vaya sabiduría. Nuestra infancia era de ir a Cuernavaca y desayunar con la familia y los abuelos. Mis abuelos paternos, mis hábitos, qué abuelos, verdaderamente. Me acuerdo de ellos, y cuando escribía esto sí debo confesar que me salieron como que las lágrimas, porque pues describir a mis abuelos paternos, fueron grandes seres humanos. Mi abuela Abita fue un gran ejemplo de vida, un ser humano. Cómo la extraño. De parte de mi papá son 6 hermanos. Mi papá es el segundo por parte de mi mamá.
También somos una familia bastante grande y también somos una familia muégano. Todos los sábados mi abuela hacía comidas en su casa y nos juntábamos todos los primos y teníamos el club de Hello Kitty, que así le decíamos, que era una especie de mini escuela en donde hacíamos juegos. También armábamos casitas de terror en los sótanos, porque casa de mis abuelos era gigante. Dibujábamos, hacíamos carreras de bici. Las navidades ahí también son de los recuerdos más hermosos. Siempre hacíamos un intercambio y era súper divertido. A mi abuela le dio cáncer de mama y aquí fue el primer punto de inflexión que yo tuve. No recuerdo a mi abuela pasarla tan mal y claro que la pasaba mal, pues los tratamientos en ese entonces, esto ya tiene como unos 15 años más o menos, pues eran mucho más fuertes. Mi abuelo falleció primero por complicaciones en los pulmones, porque pues él siempre fumó mucho. Mi abuela siempre tenía una actitud positiva y era súper activa en la iglesia, también súper católica. Siempre fue súper religioso. Me acuerdo perfecto que tenía su altar en su casita y al acordarme de eso, pues yo como que ahora volteo a mi casa y yo también tengo mi mini altar. Pues es un poco diferente, ¿no? Porque pues sí tengo mis escapularios y todo, pero pues como que ahora me hace sentido el altar que tenía mi abuela en su casa, porque pues ahora lo replico yo en mi casa y me da mucha paz. Ahora entiendo por qué lo tenía ella. Mi abuela siempre fue una mujer súper querida. Cuando mi abuelo falleció hubo una época en la que mis hermanos y mis primos nos turnábamos una vez a la semana para ir a dormir con ella. Aún puedo sentir el olor de su casa y las cenas. Ay, perdón. Aún puedo sentir el olor de su casa y las cenas que me preparaban en su super cocina. A mi abuela le encantaba cocinar. Yo sabía que hoy tenía que ponerme lentes de armazón porque sabía que iba a echar la lágrima. Y luego con los lentes de contacto se me reseca muchísimo los ojos. Entonces, bueno, yo ya sabía lo que venía. A mi abuela le gustaba mucho cocinar. Sus deliciosas quesadillas. Eran cosas tan simples. O sea, siempre cocinaba cosas muy cabronas, pero me acuerdo que me encantaban sus quesadillas. Y sí, también tenía los mejores consejos y siempre nos daba nuestro domingo. Mi abuela empezó a deteriorarse por la enfermedad. Y recuerdo el día que ya no pudo más. Nos fuimos a despedir de ella a su casa y sabíamos que no pasaría la noche. Recuerdo ese momento de entrar a su cuarto y ella ya estaba lista para irse. Me impresionó mucho. Ya no era mi abuela quien estaba en ese cuarto. No la estaba pasando nada bien y todos queríamos que se fuera a descansar. No pude estar mucho tiempo en ese cuarto. Tuvo un impacto muy fuerte en mí. Me dolió en el alma verla así, pero me dio tranquilidad saber que nos pudimos despedir y tal como lo pensábamos, mi abuela no pasó la noche y se fue a descansar. Recuerdo esa noche mucho y seguramente mis hermanos también, porque estábamos dormidos y en la madrugada sonó el teléfono. Todavía no había celulares. Era el teléfono de la casa. Fue ese telefonazo que ya todos sabíamos que pasaría para avisarnos que mi abuela ya estaba descansando. En su casa, en mi casa, en casa de mis papás, siempre tuvimos perros. Por eso nuestro amor hacia ellos. Mis papás siempre nos inculcaron el amor y respeto hacia los animales. Teníamos un golden que se llamaba Kaiser. Y en cuanto sonó el teléfono, pasó algo súper raro. Sonó el teléfono, me acuerdo perfecto. Yo compartía cuarto con mi hermana, o sea, ahorita ya está toda remodelada la casa de mis papás y en ese entonces pues era una casa como más chiquita. Era un baño, éramos 5 personas y había un baño. Como que nunca entendimos por qué mi papá no hizo una casa con
por lo menos 2 baños, o sea, era un baño como completo y tenía como el baño de invitados, pero pues obviamente regadera solo había una. Entonces yo compartía cuarto con mi hermana y me acuerdo mucho de esa noche que sonó el teléfono. Mi papá contesta el teléfono y a los segundos Kaiser empezó a aullar de una manera que todavía se me pone la piel chinita y los pelos de punta de acordarme de cómo se puso a aullar ese día y dijimos, esto es algo como que sobrenatural, como que dijimos, mi habita pasó por aquí, seguro pasó por aquí, porque se puso a aullar y les digo, fue un sentimiento. Y sí, evidentemente mi abuela había fallecido. Nunca había ido a un funeral con tanta gente. Era impresionante la cantidad de gente, no cabía la gente en la iglesia. Fue un momento triste, pero a la vez feliz, pues todos estábamos ahí celebrando su vida y ella ya no sufría. En la escuela, ahorita que me acuerdo de la escuela, nunca fui muy buena en la escuela. Estuve en una escuela de legionarios, de puras mujeres y de gente de mucho dinero. Mis papás quisieron siempre que tuviéramos la mejor de las educaciones y definitivamente era una de las mejores escuelas. Pero nunca encajé. Siempre me sentí como el bicho raro. Como que no me consideraba una niña normal. Había etapas en las que económicamente como familia, pues éramos 3 colegiaturas. Era inevitable que mi papá se atrasara en los pagos. Y en la escuela lo hacían como que muy evidente, ¿no? Iban los administradores o administradoras a sacarnos del salón. Esto también creo que se acuerdan mis hermanos. Pero iban a sacarnos del salón enfrente de todos los, o sea, de las niñas. No éramos salones muy grandes. O sea, mi salón es durante la secundaria y prepa, éramos, no sé, como 25 chavas. Y lo hacían muy, muy evidente. Iban a sacarnos del salón frente a todos para decirnos que pues no habían pagado la colegiatura y pues debíamos ir a pagar. Entonces, pues ahí iba yo, ¿no? Como que no sé qué esperaban que yo les fuera a pagar la colegiatura. O sea, no entendía por qué hacían eso, ahora que lo pienso. Yo tenía en ese entonces de 12 a 16 años. Y me sentía tan mal al punto de que me cuestionaba por qué mi papá no tenía dinero. En ese momento, a mí me causaba mucha ansiedad y a veces no podíamos tampoco comprar los libros porque los libros que pedían, me acuerdo, el libro de Science, de ciencias, era súper caro. Y yo me tenía que juntar con una amiga o alguna compañera para pues tomar la clase. Yo me sentía menos, pues todas tenían los mejores tenis, los mejores estuches, o sea, los más caros, viajes. Y volteando atrás, ahora entiendo que todas estas experiencias me hacen ser quien soy hoy. En ese momento yo no era lo suficientemente madura y la pasaba muy mal, además de que nunca fui de las populares en la escuela. No tenía muchas amigas, pero las que tenía eran amistades verdaderas. No todo fue malo. Tuve acceso a una super educación. El último año de prepa me corrieron, no por portarme mal, me corrieron por burra. Porque nunca fui buena para matemáticas, para física, para química. Nunca me gustaron esas materias. Terminé la prepa abierta y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pues fue ahí donde tuve mi segundo punto de inflexión en mi vida. Pues descubrí que había algo más que una escuela de legionarios de puras mujeres. Fue entonces que empecé a sentirme un poquito más plena. Conocí otro tipo de gente mucho más afines a lo que yo no sabía que me gustaba, como ir a una tocada, a un concierto, el rock, las reuniones, con conversaciones más
a mis intereses. Siempre me gustó bailar y en ese entonces yo grababa los videos, o sea, videos que salían en MTV o así, y me aprendía las coreografías, y seguramente también esto se acuerdan mucho a mis hermanos. O sea, teníamos el cuarto de la tele, era una tele grande, entonces en ese entonces eran las VHS. Entonces grababa los videos, ¿no? Que me gustaban, me aprendía las coreografías y seguramente a mis papás y mi hermano se acuerdan de yo bailando enfrente de la tele. Y me acuerdo que al principio me daba pena, pero ya después se volvió como que una rutina para mí y a mí me valía. Yo me sentía como pez en el agua, bailando coreografías de MTV enfrente de la tele. Mis hermanos se cambiaron a una escuela laica. Ellos también estaban en escuela de legionarios. Y siento que eso también les abrió el mundo a ellos. Yo agradezco que hayan tenido esa oportunidad de ir a una escuela en donde había más diversidad. La universidad para mí fue otra etapa un poco extraña. Entré a estudiar negocios internacionales porque la verdad yo no tenía idea qué estudiar, ni para qué era buena, y esa carrera estaba de moda. Estuve medio semestre y un día le dije a mis papás que si podíamos ir al Vips a platicar, porque sí, todo en mi casa pasaba en un Vips. Siempre que teníamos que platicar de algo serio, íbamos al Vips. Papás, tengo que platicar algo con ustedes. ¿Podemos ir al Vips? Y les dije, papá, no me gusta esta carrera. No soy feliz. Mis papás, como siempre, muy apapachadores y comprensivos, me dijeron, ok, pero entonces, ¿qué quieres estudiar? Fue aquí donde yo me tomé un año sabático y me metí a clases de inglés en Interlingua. Mi mamá me acompañaba siempre, pues afuera había un Vips. Y siempre íbamos con mis tías, porque toda la vida han sido súper cafeteras, y de ahí nació mi amor y la cultura por el desayuno y el café. Para ese entonces, yo había hecho un grupo de amigos increíbles en la universidad, y era más yo. En cuanto a amistades y planes, fue una etapa muy bonita, pues me llevaba cabrón con mi hermano y con sus amigos. Mis amigos de la universidad, me la vivía en el Bulldog. Quien se acuerde de este antro, wow, o sea, yo me la vivía en el Bulldog y es creo que de mis recuerdos más hermosos que tengo de mi vida. Era un antro a la fecha siempre será uno de mis lugares favoritos, ponían puro rock y la gente que iba era genial y siempre había una banda tocando. Yo siempre he dicho que en mi familia hay gente talentosa y creativa. Desde que tengo memoria, hasta los 34 años, viví en piloto automático, pensando que no era buena para nada, para ninguna actividad. Yo no encontraba mi propósito, mi pasión, cambiaba de trabajo en trabajo, trabajos administrativos, siempre trabajando para alguien más. Hasta que decidí hacer una autoevaluación profunda que constó de terapias y escritura para conocerme más a fondo, porque siempre me gustaba darle gusto a los demás. Yo era people pleaser. E hice una lista de cosas para lo que yo me consideraba buena. En una de las empresas de tecnología que estuve como asistente de dirección 7 años, yo estaba muy cómoda en el trabajo, pues no era nada desafiante. Hacer órdenes de compras, llevarle su agenda, sus vuelos, etc. Y un día, una de mis tías, hermana de mi mamá, mi tía Mónica, me voló la cabeza enseñándome su colección de libretas, agendas, plumas, plumones. Tenía un cajón lleno. Me llamó mucho la atención cómo algo tan simple y con acceso inmediato me hizo tanto sentido. Sentí como me invadía una inspiración que nunca antes había sentido. Le gustaba mucho coleccionar cosas y luego venderlas a sus amigas, familia, entraba a bazares, siempre ha sido una mujer muy biznera, ¿no? Y un día me dijo, oye Marce, ¿por qué no te llevas a tu oficina maquillaje para vender? A ella le llegaban pedidos de sus amigas de Estados Unidos y yo le dije, va, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no venda. Acto seguido me di una maleta llena de maquillaje y la empecé a vender en mi oficina y fue todo un éxito.
Me pedían diario que les enseñara mi maleta. Oye, Marce, ¿traes la maleta? Sí. Y empecé a vender. Fue la primera vez que sentí lo que era ganar dinero a base de algo que te gusta. Mi papá siempre ha sido muy emprendedor y eso lo saqué de él. Siempre nos ha apoyado con nuestros sueños e ideas y yo le dije, quiero hacer mi marca de cositas y chucherías para vender. Me llevó al centro de la Ciudad de México, a la calle de las Repúblicas. Me acuerdo perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo me gustaba ir con mi papá ahí? Me explotó la cabeza de todo lo que vendían ahí, desde maquillaje, lencería, ropa, papelería. Y así fue como nació Marsot's World. Porque Marsot, eso está muy estúpido el nombre. Pero mis primos siempre me dicen hasta a la fecha Marsot. No sé por qué, pero Marce y Marsot. Entonces yo soy Marsot y dije, pues yo le voy a poner a mi marca de chucherías Marsot World. O sea, el mundo de Marsot. Que a la fecha mi hermano se burla del nombre. Siempre me hace burlar. Pero era súper divertido. Facebook apenas empezaba en ese entonces y entre que vendía en mi oficina como catálogo de Avon, subía yo mis cositas a Facebook y empecé a vender también por ahí. Empecé a desarrollar ese músculo para vender que yo, la verdad, hacía muy bien. No me costaba trabajo ni pena hacerlo, pues yo sabía que lo que ofrecía le gustaba a la gente y la hacía feliz y lo sacaba de su rutina de trabajo al enseñarle mi maleta con cositas. Yo apenas empezaba a conocerme, pero vaya que me faltaba. Fue en esta etapa godín, rockera, que empecé en una relación de 7 años. Este es uno de los momentos más cabrones de mi vida. A él lo conocí en MySpace. Sí, esa red social de antaño. A la fecha de mis favoritas. Y yo me sentía como pez en el agua en esta red social. Yo era de las populares en esa red social. Se codeaba con los de las bandas, con Resorte, con Panda, pues estaba llena de bandas indies y de gente cool e interesante que a mí me fascinaba. Conocí a esta pareja con la cual estuve 7 años. Fue una relación hipertóxica, pero otro nivel de toxicidad. Me costó mucho trabajo superarlo y poder salir de esta relación. Él era un narcisista empedernido. Yo, sin conocerme muy bien, me deslumbró. Estaba en una banda de rock, andaba de gira, tenía groupies, bueno, el kit completo. Y se fijó en mí y yo pensaba, fui la elegida. Claramente me faltaba mucho por valorarme y conocerme. Los primeros 2 años fueron no malos. Lo acompañaba a las tocadas, nos íbamos de gira con bandas conocidas como Resorte. Y a mis pobres papás, en esta etapa de mi vida, les saqué canas verdes. Pobres. No estaban nada acostumbrados a este mundo. Era el dude tatuado con el mohawk. Mi papá decía que era un fachoso, ¿cómo le decía? Que era una piltrafa. ¿Cómo puedes andar con esa piltrafa? Me decía. Mi mamá tampoco le encantaba, pero mi mamá siempre me dejó ser yo. Siempre fue menos exigente. Yo constantemente tenía que estar mintiendo de dónde estábamos. Pues íbamos a lugares recónditos y a mis papás no les encantaba en el mundo en el que se movía. Fue mi etapa rebelde, en donde me alejé mucho de mis papás, de mis amigas, de mi familia. Me perdí completamente. Mi vida giraba en torno a él. Sufrí un abuso psicológico bastante fuerte, pues me decía cómo vestirme, si me veía fea, cómo comportarme. Todo era mi culpa. Si volaba la mosca, mi culpa. Si se divertía, mi culpa. Si no se divertía, mi culpa. Si no le llegaba un paquete que estaba esperando, mi culpa. Y poco a poco me fui perdiendo a mí y a mi autoestima. Mi autoestima se fue a los suelos. Permití que me pisoteara. Me metía cosas muy feas, muy oscuras, drogas, alcohol. Fue una de las etapas más oscuras. Me fui a vivir a Seattle 4 meses con él. Me fui según yo, la íbamos a hacer allá en Seattle, cosa que por supuesto que no. O sea, nos fuimos con una mano en la cintura. Yo con mi visa de turista, según yo me iba a poner a trabajar allá. O sea, acabé, creo que limpiando casas. Y bueno, fue esta experiencia que yo aprendí a valorar lo que tengo. O sea, yo
iba a limpiar casas y lo hacía con todo el amor del mundo porque de verdad, o sea, no tenía yo para dónde moverme, no sabía cómo ganar dinero. Nos fuimos con unos amigos de él allá y pues ahora sí que nadie me va a contar lo que es limpiar casas. Soy buenísima ahora para limpiar mi casa, aunque Memo diga que no, que hoy no está aquí, le pedí que no estuviera porque ya mejor que lo vea él. Corté con él varias veces, vivimos juntos. Cada que cortaba regresaba a casa de mis papás, siempre con la cola entre las patas, pero siempre ha sido mi refugio. Mis hermanos aún vivían en casa de mis papás y mi hermana y yo, como compartíamos cuartos, seguramente le chocaba que regresara. Papá, corté con fulano de tal, no quiero ni decir su nombre, corté con tal, voy de nuevo a su casa. Y entonces hubo una etapa en donde ya mi hermana pues obviamente su cuarto ya lo había hecho de ella. Entonces, cuando yo regresé, una de las veces a casa de mis papás, yo ya dormía en un sillón. O sea, era un sillón que se hacía cama y entonces éramos yo, mi libreta, mi libro y Wally. Perdí mi esencia, fueron 7 años que ya me perdoné y me costó también mucho trabajo perdonarme por haber permitido tanto abuso. El dude se intentó, pero bueno, creo que no merece más la pena contar más acerca de él. Tuvo un impacto muy, muy cabrón en mi vida estos 7 años, pero bueno, regresó la escritura. Poco a poco fui sanando con escritura y terapia y aquí empecé mi camino espiritual y de sanación y de autoexploración, de conocerme, de no permitir que nadie pasara por encima de mí. Por fin logré salir de esta relación. Marce se conocía mejor, pero estaba muy golpeada y lastimada. Y fue aquí donde llegó Wallace a mi vida. Otro maestro que tuve que me ayudó a sanar y a salir de la depresión y mi ansiedad. Mi perrito hermoso que me acompañó igual en varias etapas de mi vida. ¿Qué me dejó esta relación? Grandes amigas. Una de mis mejores amigas, mi hermana, salió de aquí. Y la amiga que me presentó a Memo también salió de esta relación. Qué extraño, ¿no? Otra vez, los puntos se vuelven a conectar. Después del tóxico tuve varias parejas. Yo seguía cambiando de trabajos y empecé a conocer a mis amigas actuales, mi grupo de amigas que tengo ya desde hace un rato. Y nos hemos acompañado en las buenas y en las malas. En las malas siempre. Siempre creyendo en mis sueños. Fue aquí donde empieza mi etapa emprendedora. Que después de pasar de un trabajo a otro, me di cuenta que quería algo mío y que me apasionara. Y un día escribiendo y buscando en internet se me ocurrió la idea de crear mi propia marca de accesorios para perritos. Pues yo tenía a mi Wally y en ese entonces estaba pues nada más Petco, que pues todo el mundo conocemos esta tienda. Pero yo nunca encontraba suéteres que le quedaran, porque Wally pues era un perrito grande y en ese entonces como que solo se hacía ropita para perritos chiquitos o collares padres. Y fue cuando, ¡pum!, me explotó la cabeza. Y fue ahí donde yo sentí esto que llaman inspiración y una motivación que pocas veces había sentido. Wally definitivamente fue el motor de este proyecto. Me puse a investigar, hice mi carpeta preciosa con bocetos, los proveedores. Le conté la idea a mi hermana porque a ella siempre le han encantado los perros. Y mi mamá dice que mi hermana es como el Dr. Dolittle real, habla con los animales. Y entró conmigo a este proyecto en 2016. Aquí es donde yo empecé una etapa más cercana con mi hermana Andrea. Ella siempre siendo súper analítica, organizada, buena para los números, y yo en la parte creativa, ventas, somos el match perfecto. Así nació Bad Bone. Registramos el nombre, creamos nuestros propios diseños y maquilamos en China. Mi mejor amiga me prestó 60,000 pesos de sus ahorros. Le hice el pitch, me acuerdo perfecto, estábamos en su casa.
Me dijo, yo tengo un dinero ahorrado, platícame cuál es tu proyecto y vemos. Yo llegué con mi carpeta y ella luego me dijo, sí, o sea, con todo el amor te doy el dinero. Y aquí es donde yo empecé a explotar mi creatividad, mi llamado, para lo que soy pues, buena. Me sentía súper expandida y a la par tenía mi trabajo godín. Pero lo que me apasionaba siempre fue mi proyecto. Montamos la página web, buscamos distribuidores, tiendas en Instagram. Empezamos a crear una comunidad increíble de perritos influencers. Empezamos a ir a bazares y como me encantaba ir a estos bazares. Era súper divertido porque aquí conocí también a mucha gente chingona del nicho y nos dieron la oportunidad de entrar a sus tiendas. Todas estábamos en lo mismo. Me iba con mi hermana y nos la pasábamos vendiendo y tragando, porque eso haces en un bazar, vender y tragar. O sea, todo lo que vendías te lo gastabas en comida. Mis papás y mis amigas nos visitaban y era literal lo que yo llamo echar la chorcha. Mientras estábamos con Bad Bone, mi papá y yo nos independizábamos también para crear otra empresa de tecnología, pues es algo que siempre ha estado en mi vida y la de mi papá, y creamos All Good. En pandemia. No sé cómo lo logramos, pero sobrevivíamos. Éramos mi papá y yo contra el mundo. Ahora es una empresa ya con clientes grandes, es una empresa familiar, más en forma, y estamos creando proyectos bonitos. Tiene también sus retos, pero al final todo fluye como debe ser. Lo que es para ti es para ti. Fuimos creciendo poco a poco y ya nos ubican. El highlight de tener la marca de accesorios de los perritos era ver a perritos random con nuestros accesorios. Era así como que, wow, ya viste, o sea, no sé, paseando en el Parque México, ¿no? De que veíamos o luego mis amigas me mandaban, ya viste, este perrito trae uno de tus accesorios. Y así como que fue como que esta parte, como decir, wow, o sea, el trabajo que estamos haciendo de verdad está increíble. Era la primera vez que me sentía orgullosa de crear algo tan bonito. En 2022 me entró la espinita de montar el local con el servicio de estética. Todo con la imagen de Bad Bone. A la par de que todo esto pasaba, yo estuve en una relación de 4 años. Fue una relación muy linda, en donde crecimos juntos, vivimos juntos 4 años, muy tranquilos. Una relación bastante sana. Nos separamos porque no íbamos para el mismo lado. Yo me quería casar, tener hijos, y en ese entonces él no estaba listo, o simplemente no era yo. Sí nos costó trabajo separarnos, pero era algo que ya no se sentía bien. Y definitivamente íbamos por caminos diferentes. Nos separamos en buenos términos y ahora somos grandes amigos, pues yo a él lo conozco desde que tengo 14 años. Siempre fuimos amigos. Nos separamos un rato por la vida, pero la vida nos volvió a unir y ahora esa amistad se siente muy genuina. En mis planes no estaba tener una pareja pronto, pues siempre había yo saltado de relación en relación, pero la vida siempre tiene otros planes. Una amiga se vino a vivir conmigo y esta etapa también fue muy divertida. Y bueno, fue cuando mi amiga Lili me presentó a Memo. Yo a Memo la conocí a través de Lili. La verdad es que yo no estaba lista como para entrar en una relación. Memo tenía poco tiempo también de haber firmado su divorcio. Él ya estaba separado, pero tenía poco de haber firmado el divorcio. Nos presentó. Fuimos al Italianis, sí, la historia del Italianis, que Memo le encanta contarla, que él me decía, es que yo no, o sea, me acuerdo perfecto que yo estaba en Cancún me fui a una convención, yo estaba en Cancún, y Lili me dijo, oye, Marce, te voy a presentar a un amigo, es divorciado, no tiene hijos y le encantan los perros. Esa fue la introducción de Memo. Me pasó su Instagram y me dijo, le voy a decir que te late, le digo que te escriba. Y yo, pues no estaba cerrada. Yo dije, pues sí, va. Y luego me escribió.
hola, soy Memo, oye, Lili me pasó tu contacto, ya Memo también la historia de él era así de que Lili lo empujó a escribirme porque él estaba también en una etapa pues saliendo, ¿no? Acaba de firmar su divorcio y pues a lo mejor tampoco estaba como que listo para entrar a una relación y fue así como, ya, es que está esperando que le hables. Y yo sí, claro que no estaba esperando que me hable. O sea, Lili, ¿por qué le dices eso? O sea, no. Entonces me habló, él pensó que yo estaba poniendo una excusa porque yo le dije, estoy en Cancún, pero cuando regrese nos vemos. Y él dijo, ay, no, esta vieja ya me está abriendo, o sea, ya está en Cancún y que me habla cuando regrese. Esto ya pues, me lo platicó después, ¿no? Pero claro que no, sí estaba en una convención en Cancún y cuando regresé lo busqué. Yo dije, pues le voy a escribir, hola, ya regresé, vamos por un café. Sí, ¿a dónde quieres ir? Al Italianis. ¿Por qué quieres ir al Italianis? Porque quiero ir al Italianis. Estaba cerca de mi casa, un lugar seguro. Venía de esta relación golpeada. Yo dije, no, o sea, vamos a un lugar seguro. Sí, no fue el date más romántico del mundo. Había payasos, había niños, o sea, había payasos inflando globos. O sea, casi no nos escuchábamos. Comimos en chinga y me dijo, ¿por qué no nos vamos a otro lado? Entonces nos fuimos a un restaurante más de adultos en la misma plaza comercial. Y pues ahí fue donde empezamos a platicar y pues como que empezamos a ver que teníamos historias de vida muy similares. Yo siempre digo que Memo tiene un chingo de vidas, o sea, Memo ha vivido... Es que cuando viví en Chicago, cuando viví en Nueva York, cuando me fui a la escuela militar, cuando lo otro, a mí me encantaría que me hiciera un podcast de su vida, pero no va a pasar, entonces yo les voy a ir contando poco a poco, pero también muchos de sus amigos siempre le dicen, Memo, es que ¿cuántas vidas tienes? O sea, Memo ha sido y ha vivido de todo, y eso es algo que me encanta de él. Memo siempre me ha apoyado en todos mis proyectos, somos tan afines, todo fluyó y todo fue súper natural. Y aquí llegan Emma y Canapé a mi vida. Junto con Wally vivimos la pandemia juntos. Empezamos a salir y siempre fue todo un caballero. Creo que esa es la palabra que define a Memo. Memo siempre fue todo un caballero, un güey trabajado, que sabe lo que quiere, un güey sabio. Memo tiene muchas vidas, pero como les digo, eso ya le toca a él contarlas. Nos casamos y me dio el anillo más hermoso y hemos formado un hogar hermoso desde entonces. Aquí está mi anillo, que amo y adoro. Y en 2022 nace Bad Bone Boutique, un local comercial en la Roma, que igual le conté la idea a mi papá y así como yo, una vez que le entra algo en la cabeza, se cumple. Me ayudó a buscar locales. Memo también se subió al barco. Teníamos 4 meses de haber abierto cuando me diagnosticaron con cáncer de mama en febrero del 2023. Esta es parte de mi vida que ya la conocen muy bien. No la quiero tocar como que en esta mini bio porque hay 25 episodios, si no me equivoco, de esta etapa de mi vida. Entonces, bueno, fueron 2 años con la boutique hasta que ya no se empezó a sentir bien este proyecto. Depender de otros para que salga tu trabajo es complejo y se empezó a sentir más como una carga. Ni mi hermana ni yo estábamos motivadas. Y aquí, otra vez, la vida teniendo otros planes, para mí, Bad Bone me dio una de las mejores etapas de mi vida. Tomar la decisión de cerrar no fue fácil, pero igual todo fluyó para traspasar el local. Y hoy estoy aquí, con mi proyecto Maldito Diario, retomando la escritura y haciendo lo que más me gusta, escribiendo para sanar. Este espacio, o mini biografía, es para reconocer a todas las personas que han estado en mi vida, en este camino en las diferentes etapas. A Memo, a mis papás, a mis hermanos, a mi sobrina, a mis tías, a mis primos, a mis amigas, a mis amigos, a mis perros. Todos me han inspirado más de una vez en la vida. Y soy yo quien les da las gracias a ustedes. Estoy conociendo por este proyecto nuevas amistades y personas que me siguen inspirando y haciendo conexiones reales, porque si algo se trata esta vida, es eso, y ayudar a mujeres en el camino de esta horrible enfermedad llamada cáncer. Voy a cerrar diciendo que tu vida siempre sea creando una vida creativa que se sienta saludable y siempre amada. Voy a cerrar aquí este
episodio, esta mini bio, que sí me sentí súper vulnerable, pero bueno, aquí el por qué es de nuevo conectar, que se sientan inspiradas. Y es un episodio dedicado a mis papás y a mi esposo. Entonces, pues sin más me despido y es para abrir justo este serie de episodios que van a estar saliendo, que es de mujeres chingonas, porque sí me considero una mujer chingona. Entonces, pues aquí abro el espacio y como siempre, muchas gracias. Corte. Oh my God.